Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que se encuentran en este lugar, en esta noche, la casa de adoración de nuestro Dios. Y a nuestros hermanos que se han conectado a través de las diferentes plataformas de comunicación, les damos una cordial bienvenida. En Salmo 100, 4, 5 dice lo siguiente: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarlo, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Qué gran privilegio y bendición tenemos, mis hermanos, a entrar por las puertas de la casa de adoración de nuestro Dios. Que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar cantando el himno número 344, entonad un himno. Entonad un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuando pida a Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Ida encaminada a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Del amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Amén. Vamos a cantar el himno 379, habla Señor a mi alma. Habla, Señor, a mi alma, habla tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Presto a escuchar tu ley, canciones mi alma tienen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor.
Amén. Muy buenas noches, hermanos. Me da gusto saludarles el día de hoy y me da gusto que estén aquí en la casa de nuestro Señor. Ha llegado el momento de buscar al Señor a través de la oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos peticiones el día de hoy? ¿Hay alguno que quiera externarla? Muy bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí igual tenemos algún agradecimiento? Amén. Yo creo que todos podemos agradecerle a nuestro Señor por lo que ha hecho esta semana por nosotros, y también hay mucho que pedirle, ¿verdad? Por la situación actual en la que estamos viviendo. También a los que nos están viendo a través de las redes sociales, los invitamos a que puedan unirse con nosotros en este momento de oración, y para ello los invito a ponernos de rodillas para orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque estamos ya a la mitad de la semana laboral y tú nos has bendecido en gran manera. Gracias, Padre, porque tú siempre nos enseñas grandes cosas, Señor, y sobre todo nos das la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que vivimos actualmente, de las crisis que hay en el mundo, nos demuestras tu gran amor y nos ayudas a superar cualquier prueba, Padre. Gracias te damos porque vamos a escuchar tu palabra el día de hoy, y porque, Señor, confiamos en que también estarás con nosotros el resto de la semana. Has escuchado a los hermanos el día de hoy. Cada uno tiene una petición muy grande en su corazón y, Señor, también tiene tanto que agradecerte. Señor, sé con nosotros esta noche y quédate con cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos que están aquí presentes en la casa de nuestro Dios y hermanos que nos acompañan a la distancia. Vamos a escuchar un pequeño testimonio, pero con una gran trascendencia para nuestra vida cristiana. Personalmente he experimentado algo en el caminar con Cristo, y es lo siguiente, y creo que todos aquí estarán de acuerdo conmigo. Es que en muchas ocasiones Dios no responde las oraciones a como nosotros quisiéramos, sino como Él quiere. ¿No es cierto? En cierta ocasión me encontraba en Tabasco, en la ciudad de Teapa, Tabasco. Estaba colportando y yo vivo entre la frontera de Chiapas y Tabasco. Había salido de casa aquel día con dirección a la ciudad de Teapa, Tabasco, a fin de poder surtir mis libros y así poder seguir trabajando en el ministerio del colportaje. Llegué a Gema Editores, surtí todos mis libros y todo estaba listo para poder seguir trabajando, y entonces yo comencé a repartir algunos libros, algunos pedidos que tenía ahí en esa ciudad. Se llenaron hubieron muchas actividades, entonces se me pasó la hora. Llegó aproximadamente las 7 de la noche y yo tenía que regresar a Teapa, de Teapa, Tabasco, a casa. Entonces yo fui camino a la parada de los carros que van a casa, y para mi sorpresa ya no había transporte. Eran las 7 de la noche, estaba cansado
y el dinero que había llevado a esa ciudad lo había invertido todo, absolutamente todo, en libros, y solamente había dejado para mi pasaje, 35 pesos. Y en ese momento que yo me doy cuenta que ya no había nada de transporte, empiezo a orar y a preguntarle a Dios y le digo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tú sabes muy bien que yo tengo que regresar a casa porque estás mirando que vengo con 2 cajas de libros y estoy en esta ciudad con tan solo 35 pesos. Si yo quisiese quedarme y hospedarme en esa ciudad, el hotel más barato cuesta aproximadamente 200 pesos. La cena, otro tanto. No tenía para regresar a casa transporte, ni siquiera para poder hospedarme. Entonces yo empecé a orar y a orar, y Dios comenzó a hablarme. Entonces comencé a escuchar unas palabras en mi mente que me decían: colporta. Yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo me voy a regresar a casa? Y el Señor me decía: colporta. Y al escuchar yo esas palabras, le decía yo al Señor: Padre, ¿cómo quieres tú que colporte si son las 7 de la noche, los negocios están ya casi cerrados, mis piernas están cansadas de trabajar, tengo hambre y no tengo con qué regresar a casa? Y el Señor seguía insistiendo y me decía: colporta. Después de una larga discusión entre Dios y yo, acepté el desafío y le dije: Señor, está bien. Saqué todos mis libros de las 2 cajas que traía y las metí dentro de mi mochila. Llené mi mochila por completo y los libros que no entraron los puse encima de mis brazos y comencé a colportar. Y dije entre mí: Señor, libros no voy a poder vender. Las casas están cerradas ya, los negocios están cerrando, entonces voy a vender revistas. Y recuerdo muy bien que llegué con unas personas que estaban ahí en la pequeña plaza, que estaban tomando alcohol. Estaban en su coche, estaban con música a todo volumen. Y yo me presenté como un estudiante universitario y las personas simpatizaron mucho conmigo y me dijeron: conocemos lo que es la Universidad de Montemorelos, hemos escuchado de ella, no somos adventistas, pero sabemos que es un gran desafío. Y tú estás mirando que estamos tomando y en realidad no te vamos a comprar una revista, pero te queremos apoyar con esto. Y me dieron algunas monedas y algunos billetes. Entonces yo al escuchar eso les di las gracias y les dije que como agradecimiento quería compartir una palabra de oración con ellos. Y ellos gustosamente aceptaron. Bajaron el volumen a su música y esas personas que estaban tomando oraron y hablaron con Dios en ese momento. Después de eso visité a otras personas ahí en esa plaza y ya como a las 9 de la noche llegué a una farmacia. Ustedes saben que en las farmacias comúnmente hay música. Cuando yo llego, la persona que estaba atendiendo este negocio, esta farmacia, apagó la música al verme. Una persona, un caballero de aproximadamente 35 años. Apagó la música y me dijo: ¿qué deseas, muchacho? Entonces yo me presenté y le dije: soy estudiante de la Universidad de Montemorelos y traigo esto para usted. Saqué algunas revistas, pero al ver los ojos de ese hombre, yo vi una gran necesidad dentro de él. Y yo traía una Biblia dentro de mi mochila. La saqué y se la presenté. Y cuando yo saqué la Biblia de mi mochila para que él la viese, ese hombre al mirar la Biblia dio 2 pasos hacia atrás y me dijo: ¿qué haces aquí? ¿Llegas
en el momento que menos creo en Dios. ¿Qué haces aquí? Cuando yo escuché esas palabras, sentí un tanto de nervio y comencé a platicar. Él me comenzó a contar. Su esposa hacía algunos días la había abandonado junto con sus hijos y habían viajado a Guadalajara. Se había quedado solo, su matrimonio estaba destruido y para él no había solución. Y un chico había llegado en el momento que menos creía en Dios. Pero hubo algo más que él me dijo, después de que platicamos. Me dijo lo siguiente: pero yo sé que los planes de Dios son perfectos. Él me dijo, mira, la quincena todavía está por venir y realmente no tengo dinero. Lo único que tengo y traje al trabajo son 70 pesos. Yo vi la gran necesidad de ese hombre y le dije, no importa, quédese con la Biblia y deme los 70 pesos. Era una Biblia muy bonita. Cuando yo dije eso, el hombre me dijo, no es justo que yo te dé tan poco por tanto que tú me vas a dar. Y yo le dije, no hay problema. Finalmente el hombre se quedó con la Biblia, oré por él y con él, y ese hombre hoy día está conociendo más de Dios. Y oro por él para que pronto entregue su vida al Señor. Era como las 9 de la noche ya. Y yo no tenía transporte para regresar a casa, ni dinero para hospedar en esa ciudad. Al salir de esa farmacia, yo recuerdo que fui al Chedraui, de ahí de Teapa, Tabasco, y me senté en unas bancas. Y cuando me siento, recibo una llamada de un primo que trabajaba en la ciudad y me dijo, él trabajaba en Coppel, y me dijo, primo, yo voy a viajar a casa en este momento, ¿andas aquí en Teapa? Y yo le dije sí. Ok, me dijo él, te paso a buscar en 5 minutos en Chedraui. Yo di gracias a Dios y le dije, te espero aquí. Y entonces, en ese transcurso que estaba esperando, metí mis manos en el bolsillo para ver cuánto había hecho en esa noche y empecé a sacar monedas tras monedas. Puse las monedas allí, algunos billetes de a 20 pesos, de 50, y tenía 250 pesos. Ya tenía 200 pesos para pagar el hotel y 50 pesos para cenar. Aprendí a confiar en Dios. Y aprendí esa noche muchas lecciones, de las cuales quiero compartir tan solamente 2 con ustedes. La primera es que nuestra necesidad se puede transformar en una oportunidad para que otros conozcan de Jesús. Y la segunda es que la respuesta de Dios no siempre será la más agradable para nosotros, pero siempre será la mejor. Y que si tan solamente confiamos en Él, Él estará dispuesto a ayudarnos. El salmista lo dijo, fui joven y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que este día miércoles, mis queridos hermanos,
Si estamos pasando por algún momento difícil, algún momento complicado, podamos confiar en que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor les pueda bendecir. Buenas noches, queridos hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes en este miércoles de oración, escuchando testimonios que sin duda han traído gran ánimo, fervor a cada uno de nosotros. Cuando escuchaba a este joven hablar, me llené de emoción, recordar cómo Dios nunca nos falla, cómo Dios siempre está allí, en todo momento, todo lugar. En todo momento y en todo lugar. Dios siempre está con nosotros. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo por los diferentes medios? ¿Qué pasa cuando todo lo has intentado? Has hecho todo lo que sabes hacer, has orado todo lo que sabes orar y no pasa nada. Qué difícil es ese momento. Cuando tú le dices al Señor, contesta mi oración, mi enfermo, mi hermana, mi mamá tiene cáncer. ¿Cuántas veces hemos visto derramar lágrimas de tristeza, de dolor, orando por un familiar que está en el hospital, o por una situación familiar que tal vez pensamos que no hay más remedio? Esta noche vamos a hablar un poco cuando lo intentas todo. En la Biblia podemos encontrar diferentes momentos en los cuales se intentó todo lo sabido, todo lo conocido. Abramos nuestras Biblias ahí en San Marcos, capítulo 4. Encontramos ahí la conocida pesca milagrosa. Dice San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que era ya tarde en el día. Se había ocultado el sol y Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra parte de la orilla del mar. Y entonces empezaron a despedir a la gente y empezaron ellos ahí a enfrentar una situación difícil. Vino sobre ellos una tormenta. Ellos no habían buscado ir a esa parte del mar, así llamado. Jesús le dijo, pasemos del otro lado. Ellos simplemente estaban obedeciendo a la voz de Jesús y estaban allí en medio con las barcas. Y dice la Escritura que otras barcas le acompañaban. De un momento a otro se levantó, dice la Escritura aquí, una tormenta que echaba unas olas muy grandes, tan grandes que parecía que las barcas se iban a hundir. Dice el versículo 37 que parecía que se anegaban y que se hundían, pero Jesús estaba ¿dónde? Dice la Escritura que Jesús estaba descansando allí en la popa. La popa es la parte trasera del barco y Jesús estaba allí descansando sobre un cabezal, dice la Escritura. De repente, cuando los discípulos lo intentaron todo,
Y viendo que las barcas se hundían, temieron por sus vidas y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos, estamos por morir. Jesús levantó, dice en ese momento, se levantó de donde estaba, y entonces dice la Escritura que él reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Vemos aquí cómo los discípulos, que eran expertos en la pesca, que tenían conocimiento, tenían ellos ciertos años de experiencia, lo habían intentado todo, pero viendo que nada funcionaba, entonces hicieron algo sorprendente. Llamaron a Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron al principio? Cuando vieron que venía la tormenta. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como los discípulos, no es cierto? Buscamos hacer las cosas que sabemos hacer, que nos han funcionado, que hemos experimentado y traído buenos resultados, y las cosas no nos salen. ¿Qué pasa cuando estudias, te desvelas por una materia y no pasas el examen? ¿Qué pasa cuando tú oras por un familiar, por un amigo, por un hermano de la iglesia, y pareciera que las oraciones no se contestan, no son respondidas? ¿Qué sucede? Muchas veces viene momentos de crisis, o nos alejamos de Dios, o renegamos de Él, o llegamos al punto de pensar que Dios no existe. Sin embargo, vemos aquí a los discípulos, después de luchar con todas sus fuerzas, después de implementar todos sus conocimientos, finalmente hicieron algo bueno. Se acordaron de Jesús. Y Jesús, en un instante, arregló todo. Este primer episodio nos enseña que no hay que luchar solos. Aunque tengamos experiencia, conocimiento, tengamos tal vez tiempo en alguna responsabilidad, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, todavía debemos de depender de Dios. ¿Cuán fácil? Hay una línea muy delgada entre lo que tú sabes hacer y lo que Dios quiere que hagas. Y este reto entra cuando ya llevamos años, tiempos y buenos resultados, y traemos lo que esperamos, y nos olvidamos de Dios. Y hay algo bueno, por lo menos. Dios nos da una oportunidad para entrar en comunión con Él. Encontramos ahora sí lo que dice Lucas 5, 1 al 8, que ahora sí es la pesca milagrosa. Aquí encontramos en este pasaje bíblico otra vez lo mismo. Los discípulos, una serie de intentos de trabajo arduo, sin resultados. Veamos lo que dice San Lucas 5, 1 al 8. Dice que un día estaban junto al lago de Genesaret y la gente se juntó, se aglomeró.
para oír acerca de la palabra de Dios. Y el Señor vio a 2 barcas cerca de la orilla del lago, y los pescadores estaban descendiendo. Y los pescadores habían descendido y lavaban sus redes. Subió a una de esas barcas, dice la Escritura, que era de Simón, y le rogó que la alejara un poco de la tierra. Y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo: Maestro, hemos trabajado ¿qué? Toda la noche y nada hemos pescado. Aquí vemos otra vez esa misma situación, ¿no es cierto? Los discípulos, todo su conocimiento, toda su experiencia, todas las estrategias, habían echado las redes en el mismo lugar como otras veces, que habían pescado mucho, pero en esta ocasión no había pasado absolutamente nada. Estaban con las manos vacías. ¿Y qué hacemos cuando nada resulta? Muchas veces nos enojamos, ¿no es cierto? Decimos, es que, y no hallamos a quién echarle la culpa, ¿no? Es que el clima, ¿no? Es que tú tuviste la culpa. Y cuando no funcionan las cosas, buscamos culpables. Buscamos a quién echarle la culpa. Y a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Pero ¿qué hacer cuando nada funciona? Jesús les dijo: aléjense un poquito de la orilla y echen la red de nuevo. No era el momento, no era el lugar, no era donde ellos acostumbraban a tener éxito, no era el horario, todo estaba en contra. Pero Pedro dijo: porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? Surgió el milagro. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 7 al 15, podemos encontrar a una mujer llamada Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, que iba vez tras vez al templo y oraba. ¿Cuál era su petición? Un hijo. Lo había hecho por muchas ocasiones. Un ruego. Pero un día el Señor contestó su petición. Nunca es tarde para que el Señor no responda. ¿Saben que la vida es un milagro? La vida es un milagro. La natalidad aquí en México, ¿saben cómo anda? Por cada minuto que pasa, nacen 3 niños. Eso es las estadísticas de hasta el 2020. 3 niños por minuto. Desde que comenzó nuestro culto hasta que termine, habrán nacido 180 niños. Es interesante que en este 2020 se registraron en registro civil 1.629.211 nacimientos, de los cuales, es interesante lo que encontré, que el 49% eran mujeres y el 51% eran varones. Viendo unas estadísticas un poquito más en este rubro, encontré que desde 2011 al 2020 la natalidad ha disminuido. En el 2011 eran 2.600.000 casi 600,000 niños que nacían. Sin embargo, en el 2012 disminuyó un poquito menos de 2 millones. Hasta llegar al 2020, encontramos que en el 2020 la cifra fue 1.600.000 niños nacidos.
una reducción de 900,000 nacimientos. ¿Y saben dónde es el estado donde hay más nacimientos? Fue interesante aquí. Hay 3 estados que están en la punta. Chiapas. De cada 1,000 mujeres entre los 15 y 49 años de edad, en el 2020, nacieron en Chiapas 67.6 niños. Guerrero, segundo lugar, con 65.7, y Zacatecas, Pastor Luna me hace así, Zacatecas con el 62.9%. Y así, ¿saben dónde nacen menos niños? En Ciudad de México, con un 25.8%. Esto hablo de mujeres entre 15 y 49 años. Queridos hermanos y amigos que nos ven, la vida es un milagro. ¿Y qué es un milagro? Buscando por allí alguna definición, dice Douglas Tinney que milagro significa un acontecimiento maravilloso o un acontecimiento que causa asombro o admiración. Algunas de las palabras bíblicas más importantes utilizadas para designar milagros son tuama, asombro, o pelé, o teras, portento, o gebará y dinamis, que es una muestra de poder. O semeion, también así utilizada del griego, que es señal. El uso en la teología cristiana significa que el milagro es un acontecimiento que sobrepasa a cualquier fuerza natural. Es decir, es algo sobrenatural, algo que no se puede explicar, es algo que no podemos ver en un microscopio. Es un acontecimiento que lleva al testigo a postular una causa personal sobrehumana. Esto es un milagro. Y tiene otras implicaciones más amplias de estos acontecimientos. La vida es un milagro. En esta noche vamos a ver rápidamente esto que acabamos de presentar, haciendo la comparación de 2 milagros que Jesús hiciera. Vayamos nuevamente a San Marcos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a analizar aquí dos milagros que Jesús realizara. Déjame decirte que cuando Jesús va en misión, cumple otras misiones. Jesús siempre está cumpliendo la misión. Y encontramos aquí en este pasaje bíblico de San Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante, podemos encontrar cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, la parte occidental, dice algunos comentaristas, y dice que se reunió alrededor de él una gran multitud allí junto al mar. Y vino uno de los principales, llamado Jairo. Jairo era un hombre conocido. Y era llamado Jairo, dice el versículo 22. Y dice que al ver a Jesús, ¿qué hizo? Dice que él se tiró a los pies de Jesús y le rogaba con fervor. Y su petición era que sanara a su hija, porque su hija estaba muriendo. Y él fue muy claro. ¿Saben? Estudiando un poquito de quién era Jairo, era un príncipe, pero era un poco imponente, pedante, que le gustaba mandar.
Por eso cuando llegó con Jesús le dijo, ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús, era Jesús, y quería dar sanidad. Así que le hizo caso. Jesús fue con él, dice el versículo 24, y le seguía una gran multitud, y lo apretaban, dice. Entonces allí ocurrió algo sorprendente. Estaba allí una mujer que había padecido hemorragia desde hacía ¿cuántos años, hermanos? 12 años. Imagínense qué tragedia. Déjenme ampliar un poquito. Saben que tener hemorragia era algo desagradable, repugnante. Una persona que tocaba un muerto era impuro. Y esta mujer era impura. No podía entrar al templo. No podía alguien tener así un contacto, ¿verdad? Porque sin duda ella había tocado la sangre. Era impura, era indeseable. Yo me imagino que no podía ir a las fiestas. No podía tener contacto normal con la gente que ella amaba. 12 años. 12 años pidiendo ayuda. Yendo a médicos, tomando tratamientos, aplicando todo lo conocido y habido en ese tiempo. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Fracaso tras fracaso. Decepción tras decepción. ¿Qué pasa cuando tú intentas una cosa y no funciona? Y viene otro año y otro tratamiento y nada funciona. Y algo terrible, que te está acabando el dinero. Esta mujer lo había invertido todo y nada le había funcionado. La última tecnología, los conocimientos, todos los había puesto en práctica al pie de la letra, pero nada sucedía. Sin embargo, escuchó de Jesús. Dice la Escritura que había sufrido mucho, de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho. Antes, y esto es lo terrible, le iba peor. Le iba mal. Sin embargo, oyó hablar de Jesús. Y dice que hizo algo interesante. Ella, no sé cómo lo hizo, pero se coló entre la multitud y ella pensaba, si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Y así lo hizo. Se coló entre la gente. Dijo, tan siquiera el manto, en la orilla del manto, y se estiró y tocó, dice, la orilla. Y me encanta lo que dice el versículo 29. Dice que al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. En el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi vestido? Imagínate que vas en el metro en Ciudad de México, 6 de la mañana, cuando la gente está así, ¿verdad? Un periodo de 6 a 3. Y preguntas, ¿quién me tocó? Cuando a ti te meten donde no te quieres salir y cuando te sacan, cuando necesitas entrar. La gente apretaba a Jesús. Jesús estaba rodeado de gente y se detiene y ¿quién me tocó? Dice el deseo de todas las gentes que Pedro, ese tremendo Pedro, ¿no? Pedrito, le dijo, ¿cómo que quién te tocó? Si estás rodeado de personas.
Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miró alrededor para ver quién le había tocado. Y entonces se fijó en esta mujer. Y esta mujer, yo me imagino, se sintió descubierta, sorprendida. Y entonces dice que, temblorosa, sabiendo lo que había sucedido, vino y se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Sin embargo, continuó su trayecto. Jesús estaba hablando aún cuando alguien de la casa del principal se acercó a Jairo y le dijo: ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Al oír esto, Jesús dijo al principal de la sinagoga: no temas. Jesús le dijo esto al principal de la sinagoga, le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que ninguno fuera con él, sino ¿quién? Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y al llegar, pues se encontraron ahí, ¿verdad?, la gente llorando. Las plañideras estaban allí alborotados. Y Jesús les dijo: la niña no ha muerto, está dormida. Y otra vez, con la misma ocasión, empezaron a decirle al Señor Jesús: estás mal. Se empezaron a burlar de él. Sin embargo, Jesús dio las instrucciones, se quedó con el padre y la madre y los discípulos que ya mencionamos, y entonces en ese lugar le dijo a la niña: Talí cumi, o talita cumi, que significa: niña, levántate. Entonces, al instante esa niña dice que se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años, y la gente quedó muy espantada. ¡Qué tremendo! ¿Saben? El milagro de esta mujer fue junto al mar. El milagro que Jesús hizo en esa ocasión fue en un cuarto, en un lugar de una casa. Lo que nos dice esto es que Jesús puede hacer milagro ante el público y también en lo privado de tu casa, de tu hogar. Ambos vinieron a ver a Jesús. Jairo vino a ver a Jesús. Jairo era una persona conocida, era principal. Podríamos decir, tenía cierta fama. De esta mujer ni su nombre se menciona. Ambos, al ver a Jesús, se postraron a los pies, que es otra lección muy importante que podemos encontrar. Y ambos le rogaron con todo fervor. Así que, hermanos, para que ocurra el milagro, se requiere una fe. El deseo de toda la gente dice que no es suficiente una fe nominal. Debemos creer en Él. No debemos creer solamente acerca de Él, sino poner toda nuestra fe en Él. Estos dos milagros nos muestran que Jesús quiere sanarte. No importa que todo lo hayas intentado y nada haya funcionado. Si tú vas con fe, eso es suficiente para que entonces ocurra el milagro. Esta mujer lo había intentado todo, pero fue hasta que tocó el manto de Jesús que ocurrió el milagro. Con esta
niña podemos encontrar que fue los ruegos de un padre, que aunque con la noticia de que la niña había muerto, el Señor Jesús lo instó, lo motivó a creer para que entonces ocurriera el milagro. Yo te invito, yo no sé cuál sea tu situación, cuál sean las circunstancias. Tal vez en el semestre no te ha ido tan bien como hubieras querido. Tal vez los recursos no son suficientes. Tal vez has orado y nada ha funcionado. Yo te digo en esta noche, ten fe en Jesús. Cree en Él. Síguelo. Invítalo a tu cuarto. Toca su manto y ese toque de fe te dará sanidad. ¿Cuántos de nosotros en esta noche, al igual que esta mujer, queremos tocar el manto de Jesús? Ojalá que cada uno de nosotros, aunque nuestra fe vacile y todo esté en contra, podamos seguir confiando en Jesús. Aún ante la muerte, tenemos la gran esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Vamos a orar, así como estamos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos por el mensaje, por los milagros que tú sigues haciendo, porque al seguir tus instrucciones podemos encontrar ese alivio, esa sanidad, esa resurrección, esa nueva vida, pero ahora en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en esta noche por las peticiones que hay en nuestro corazón. Tal vez hemos orado y tal vez hasta nos hemos cansado de orar y no ha pasado nada. Pero, Señor, ayúdanos a proseguir, a tener esa fe probada en fuego, en contra de todo, aún en contra de las burlas o de las situaciones en contra. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y harás el milagro en el momento indicado. Ayúdanos a seguir adelante confiando en ti. Aunque pareciera, Señor, que ya no hay fuerzas, tú danos las fuerzas para seguir adelante y ver ese milagro que tú tienes para nosotros. Sé con nuestros hermanos que están a la distancia y a los que están aquí presentes también, que podamos seguir confiando en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar el himno 156, a Cristo coronado. A Cristo coronado, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de
Qué hermosa experiencia con nuestro Dios en esta mitad de semana, ¿no es cierto? Que nuestra fe sea fortalecida y que la bendición del Señor les alcance a ustedes y a sus hijos el resto de esta semana. Que Dios les bendiga a todos.